Hola, hoy desde Nerganova os vamos a presentar las subvenciones que han salido en Galicia para geotermia, aerotermia y fotovoltaica. En este caso, este año las subvenciones pueden ser tanto para viviendas nuevas, para nuevas instalaciones, como para reformas. Y la peculiaridad es que no puede hacer directamente la solicitud el adjudicatario, el particular o la empresa, sino que tiene que hacerlo a través de una entidad colaboradora, como es en este caso Nerganova, que somos nosotros. Nosotros te podemos tramitar tu solicitud de manera gratuita, incluso hacerte el presupuesto y hacerte los cálculos de cuánto supondría. Hemos realizado ya este tipo de solicitudes, ha facilitado a los particulares este tipo de solicitudes con un porcentaje de adjudicación bastante elevado. Así que si estás interesado, ponte en contacto con nosotros, tienes nuestros datos en nerganova.es y allí puedes localizar tanto nuestro teléfono como nuestro correo electrónico. De todas formas, te dejaré en la caja de registro de YouTube, te dejaré los datos también. ¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda? Pues en este caso, tanto personas físicas, propietarias de una vivienda o que tengan el derecho sobre esa vivienda, como comunidades o comunidades de vecinos, así como agrupaciones de personas físicas privadas sin personalidad jurídica. En este caso, lo que tienen que cumplir es que tienen que estar en la comunidad autónoma de Galicia, las viviendas o los inmuebles sobre los que soliciten las instalaciones, esas subvenciones. ¿Cuál es la dotación de la ayuda según el tipo de instalación? Para la geotermia, en este caso, el INEG ha dotado 500.000 euros, mientras que tanto para la aerotermia y solar térmica agrupadas, digamos, son 300.000 euros. Esto quiere decir que va a haber muchas más subvenciones para geotermia, o hay un importe mucho mayor, con lo cual, y por experiencia de años anteriores, también te diré que es mucho más fácil que te concedan la subvención para geotermia que para aerotermia, porque hay más solicitudes y menos importe. ¿Cuáles son los plazos de presentación de este tipo de solicitudes? Se pueden iniciar las solicitudes, es decir, podemos presentarlas desde el 21 de febrero y como límite el 20 de marzo. Así que estamos en un periodo interesante para empezar a hacer los cálculos, a pedir presupuestos para poder hacer los trámites de las solicitudes. Una vez que tengas la solicitud presentada, en un plazo máximo de 4 meses sabrás si te la han dado o no, es decir, antes del 21 de julio el INEGA nos comunicará si te han adjudicado esa subvención y el importe. Además, tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar los plazos que la instalación debe estar terminada antes del 30 de septiembre porque es la fecha límite que nos da el INEGA para justificar la inversión. ¿Qué cuantía y qué intensidad de ayuda, que es lo que nos interesa al final, también saber qué cantidad nos van a dar por nuestra instalación en función del tipo de instalación? El máximo será del 50% de la inversión máxima elegible. El INEGA nos da unas cifras y tenemos que calcularla, esa inversión, en función de los baremos que ellos nos dicen. Y de esa cifra que nos salga, como máximo nos van a dar un 50%. Además, tenemos que tener en cuenta otros límites, como sería por proyecto 60.000 euros, y tendríamos que tener además en cuenta hacer unos cálculos en función del tipo de sistema y de la potencia. Vamos a verlo. En el caso de la geotermia, se distingue entre las instalaciones que tienen intercambiadores horizontales o intercambiadores verticales. Aquí exponemos los baremos que tienen en cuenta en función si es un intercambiador horizontal, en función de la potencia. Os dejo estos datos, están en un artículo que tenemos en nuestra página web, en el blog de nerganova.es. Os dejo el enlace para que podáis consultar con más calma en función de la potencia de vuestra instalación qué baremos deberíais tener en cuenta. De todas formas, vamos a hacer un caso práctico para que lo veáis aplicado. En el caso de que fuese una instalación vertical, tendríamos en cuenta otros costes elegibles máximos. No os los voy a decir aquí porque si no nos van a empezar a bailar los números. Como os decía, tú lo puedes consultar en nuestra página web o directamente en el INEGA, pero yo te voy a dejar el enlace del artículo a nuestra página en el que lo puedes consultar. Además de esto, digamos que tenemos otra limitación, que es un coste elegible máximo en geotermia de 12.000 euros, aunque
en función de los cálculos que tenemos previamente, nos salga un coste elegible máximo de 12.000 euros, no el límite, digamos, que va a ser 12.000 euros. No podremos tener en cuenta el otro importe que nos sale. Pero vamos a verlo, como os decía, en un caso práctico que yo creo que nos va a quedar más claro. En este caso vamos a tener en cuenta una vivienda unifamiliar que tiene 150 metros cuadrados con suelo radiante y va a estar ubicada en Vigo. En este caso, la vivienda tiene instalada una bomba de calor geotérmica, o le vamos a instalar una bomba de calor geotérmica de 7,5 kilovatios y tiene un pozo, en este caso un intercambiador vertical de 125 metros. Además, tiene un acumulador de ACS de 300 litros. Como habíamos visto antes, las instalaciones con intercambiadores verticales de menos de 10 kilovatios tienen un coste elegible máximo de 1.900 euros por kilovatio. Vamos a calcular, por tanto, cuánto sería el importe máximo que nos dan para esta instalación. Multiplicamos 7,5 kilovatios por el coste elegible máximo, que son 1.900 euros en este caso, y nos sale un presupuesto máximo de 14.250 euros. ¿Qué pasa? Que habíamos visto antes que también existe un límite de 12.000 euros como presupuesto máximo elegible, con lo cual nosotros superamos ese límite y nos tenemos que quedar en los 12.000 euros en este caso que estamos viendo. Habíamos visto que nos conceden una ayuda del 50% de ese presupuesto. En este caso, como son 12.000 euros, la intensidad de la ayuda sería de 6.000 euros. Es decir, si tú tienes una instalación de geotermia, tienes un presupuesto de 20.000 euros, deberías, para saber el coste real que va a tener esa instalación para ti, restarle 6.000 euros. Es decir, serían unos 14.000 euros en ese caso de 20.000 euros. ¿Por qué tienes que restarle estos 6.000 euros? Porque esto es lo que te va a dar el INEGA en el caso de que tengas una bomba de calor de 7,5 kilovatios por tu instalación de geotermia. ¿Qué pasa con la aerotermia? En el caso de la aerotermia hay dos tipos de clasificaciones en función de la bomba de calor. Si es una bomba de calor de aire-agua, tendrías un coste elegible máximo de 600 euros por kilovatio, pero si es de aire-aire, esto se reduciría a 400 euros. En este caso también ponen un límite del presupuesto máximo que sería de 6.000 euros por vivienda. Vamos a verlo también como en geotermia, con un caso práctico que yo creo que nos va a quedar más claro. En este caso también tenemos una vivienda unifamiliar de 120 metros cuadrados y tiene suelo radiante, pero está ubicada en La Coruña. La potencia de la bomba de calor, que en este caso es de aire-agua, es de 6,6 kilovatios. Además, tenemos un acumulador de ACS de 200 litros y un depósito de inercia. Vamos a calcular cuál sería la inversión máxima elegible en este caso. Hemos visto que eran 600 euros kilovatio para este tipo de bombas de calor y es una bomba de calor de 6,6 kilovatios. Por tanto, nos sale un presupuesto máximo elegible de 3.960 euros. Vemos que en este caso no nos pasa como la geotermia, que superábamos el límite, en este caso nos quedamos por debajo, con lo cual vamos a tener en cuenta para calcular nuestra subvención 3.960 euros. Habíamos hablado que era el 50%. Entonces, la intensidad de la ayuda, es decir, el dinero que nos devolvería o que nos daría el INEGA para ayudarnos a esta instalación de aerotermia, sería de 1.980 euros. Vemos que el importe es mucho menor en el caso de las subvenciones de aerotermia que las de geotermia. Está claro que la inversión también es mayor en geotermia que aerotermia, pero nosotros en años anteriores hemos hecho los cálculos con clientes y más o menos una instalación de geotermia con subvención equivale el precio a una instalación de aerotermia sin subvención. En el caso de la aerotermia, la dificultad está en que te concedan esa subvención porque hay muchas más solicitudes y, como habíamos visto, el presupuesto es menor. Con lo cual, si estás dudando entre una geotermia o realmente te interesa tener una geotermia, pero el coste es algo que te hace dudar, digamos, pues yo creo que es el momento para que te decidas y que solicites tu subvención con geotermia, porque, como te decía, puedes tener una geotermia a un precio de una aerotermia. Vamos a ir con la solar térmica.
De todas formas, respecto a lo que te decía anteriormente, si tienes cualquier duda, nosotros te podemos ayudar. Podemos hacer casos prácticos, hacer estimaciones para que veas en tu propia instalación cuál sería el coste y cómo te afectaría si te conceden una subvención. Vamos con la solar térmica. En este caso distinguen, para tener en cuenta el presupuesto máximo, entre paneles planos y tubos de vacío. Los paneles planos son 1.500 euros por kilovatio, mientras que el tubos de vacío son 1.000 euros por metro cuadrado. Adicionalmente, se tiene un coste elegible máximo, como en las otras instalaciones, de 6.000 euros. Vamos a ver en el caso de la solar fotovoltaica qué debemos tener en cuenta. En este caso se establece el coste elegible mediante la suma de dos componentes. En función de la potencia instalada de los paneles fotovoltaicos, si tiene una potencia instalada menor a 5 kilovatios pico, tendremos en cuenta 2.500 euros, pero si esta potencia va de 5 a 20 kilovatios pico, tendremos que calcularlo mediante esta fórmula, al igual que si es superior a 20 kilovatios pico. Además, en el caso de la fotovoltaica, tendremos que considerar los costes por kilovatio hora de acumulación en baterías y va a ir este coste en función del tipo de baterías. Las baterías de litio tendrán un baremo de 700 euros kilovatio hora, mientras que el resto de baterías tipo monobloc o gel, por ejemplo, van a tener en cuenta 200 euros kilovatio hora. Esto lo vamos a ver más claro ahora aplicado a un caso práctico. En este caso, los equipos instalados serían 8 paneles fotovoltaicos de 250 vatiopicos, es decir, una potencia total instalada de 2 kilovatios pico. Van a tener un sistema de fijación, un inversor monofásico y un analizador de consumos para contaje. El presupuesto máximo elegible en este caso lo vamos a calcular con una potencia inferior a 5 kilovatios pico, que sería 2.500 euros por kilovatio. Y como son 2 kilovatios que hemos visto anteriormente, multiplicamos esos 2 kilovatios de nuestra instalación por los 2.500 euros y nos sale un presupuesto elegible máximo de 5.000 euros. Ya habíamos visto que la cuantía máxima es del 50%, entonces en este caso la ayuda que nos daría el INEGA para esta instalación fotovoltaica ascendería a 2.500 euros. ¿Qué pasa si, además de tener los paneles solares, tenemos acumulación? En este caso serían para baterías de litio, ya lo hemos visto anteriormente, 750 y para las demás 200 euros. Como nosotros tenemos una instalación de 2 kilovatios pico, suponemos que vamos a tener una producción aproximada en los meses más favorables de 16 kilovatios pico día, es decir, en 8 horas, y un autoconsumo llegaríamos al 30%. Esto nos da aproximadamente unos 11 kilovatios hora de acumulación. Lo vamos a multiplicar esos 11 kilovatios hora por los 750 euros, porque nosotros vamos a considerar baterías de litio, y nos sale 8.250 euros. Esto lo tenemos que sumar a la parte de los paneles, que ya la habíamos calculado previamente, que eran 5.000 euros. Entonces tenemos un presupuesto máximo elegible de 13.250 euros. ¿Cuál sería la subvención que nos podrían llegar a dar en este caso? Pues sería del 50% de esos 13.250 euros y ascendería a 6.625 euros. Además, como ya hemos visto en cada uno de estos casos que deberíamos tener en cuenta para los costes, pero también debemos tener en cuenta qué conceptos son subvencionables, es decir, dentro de la instalación, qué conceptos, qué tipo de productos, si la mano de obra y otra serie de conceptos nos van a poder subvencionar a la hora de justificar la inversión, digamos, el INEGA. En el caso de tanto de la geotermia como de la aerotermia o de la fotovoltaica, lo que van a primar es el equipo de generación energética, es decir, los paneles o la bomba de calor. Y además también vamos a considerar todos los accesorios de la instalación y así como el coste para montarlos y hacer todo lo conexionado. Además, en el caso de la geotermia vamos a considerar el sistema de captación, lo que son todas las ondas, los intercambiadores, los acumuladores y las tuberías. Y en el caso de la energía fotovoltaica,
pues vamos a tener en cuenta más elementos como pueden ser los inversores, los convertidores, reguladores, cuadros eléctricos, los elementos de interconexión, las protecciones, cableado, equipamientos de medidas, monitorización y además el sistema de acumulación de baterías, como hemos visto antes, en el caso de que las haya. Para todas ellas es subvencionable siempre el IVA. Vamos a ver además qué normas específicas deberemos tener en cuenta para que ciertos elementos sean subvencionables o no. Es decir, hay unos mínimos que nos exige el INEGA para que consideren ese elemento de la instalación subvencionable. En el caso de las bombas de calor es determinante que tengan un COP, un coeficiente de eficiencia energética superior o igual a 3,5, si no, no nos darían la subvención. En este caso sería teniendo en cuenta una potencia 0,35 para las bombas de calor de geotermia y 7,35 para la aerotermia. Además, deben contar con calificación A los equipos, salvo los acumuladores. En este caso debe ser C o superior. El sistema, además, debe ser considerado como renovable. Para que lo tiene que verificar los requerimientos mínimos que se incluyen en el documento de prestacións medias estacionais das bombas de calor para a produción de calor en edificios. Es un documento que está emitido por el IDAE y lo podéis consultar en la página web. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para saber qué puntuación podemos obtener en estas subvenciones? Pues el primero que nos facilitan es las características técnicas de los equipos. Por ejemplo, en el caso de la geotermia, si tenemos un equipo que tiene un COP superior a 3,5 o tiene una puntuación máxima de 50 puntos, es decir, las bombas de calor con un COP más elevado van a obtener más puntuación que las que tienen ese límite de 3,5, 3,6. Tiene un baremo en la documentación de las subvenciones del INEGA, se establece más claramente este baremo. También el grado de utilización de la instalación, que puede obtener un máximo de 25 puntos, y la localización geográfica del proyecto, otros 25 puntos, es decir, la puntuación máxima sería de 100 puntos. Y hasta aquí terminamos la presentación de estas subvenciones. Como os decía, la presentación de la documentación se abre el plazo el 21 de febrero y es importante hacerlo esto con tiempo. Nosotros desde Energanova estamos a vuestra disposición para que tengáis para hacer tanto la solicitud como para solventaros cualquier duda respecto de las subvenciones o de las instalaciones de este tipo, con geotermia, aerotermia o fotovoltaica, que es nuestra especialidad, como ya sabéis. Pues espero que os haya sido de utilidad esta presentación y que os haya aclarado alguna duda que podéis tener sobre las subvenciones que están saliendo en Galicia para las instalaciones con energías renovables. Cualquier cosa estamos a vuestra disposición en nuestra página web energanova.es. Un saludo, hasta luego.